A Radio Alfa TV, señores, aplaudan por favor, que no es para mí, es para el Señor. Bienvenido a un contenido más, esperamos que sea de bendición para tu vida. Suscríbete a nuestro canal, dale like, comparte cada uno de nuestros videos que han sido y están siendo de edificación para cada persona que lo está viendo. Compártelo y déjanos en la caja de comentarios qué te parece cada video de nosotros. Puedes seguirnos también en todas las redes sociales como Radio Alfa TV. Hoy tenemos un tema, como siempre, súper especial para edificar tu vida, para aportar ese granito de arena. Y tenemos hoy a nuestra hermana Carmín que nos acompaña aquí. Un aplauso. Tenemos a mi izquierda a nuestra hermana Kirsi, nuestro hermano Kirby. Ustedes están como apagados. ¿Y qué es lo que está pasando? Estamos activos. Estamos activos. Claro. Hace frío, pero señores, por favor, nuestra energía depende de los cielos. Y hoy nos acompaña en nuestro panel también nuestra hermana Eliana Grullón. Vamos a darle un aplauso. Eliana, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Amén. Dios te bendiga más. Amén. Para los que no saben, Eliana es una adoradora del Señor, una joven que está siendo de bendición, entregada en lo que es el ministerio de adoración, y hoy va a estar con nosotros compartiendo en este panel. Hoy no tenemos un tema en específico, pero sí vamos a hablar del joven cristiano a temprana edad, los adolescentes que vienen a los caminos del Señor. Pero antes de comenzar, quería leerle una estadística que hay que me dejó sorprendido, de que el 11% de los adolescentes son cristianos, solo el 11%. El 50% se identifica con otras religiones. Usted sabe que realmente en el mundo hay muchas religiones diferentes, de denominaciones, pero lamentablemente el 11% de los jóvenes son cristianos. ¿A qué se debe? Y esto es para la hermana Eliana o para cualquiera del panel. ¿A qué se debe de que tenemos una cifra mínima de jóvenes que son realmente cristianos? ¿A qué se debe de que el joven muchas veces no toma esa decisión a temprana edad? Anteriormente yo escuchaba de que el evangelio era para mayores. No sé si ustedes escuchaban eso antes. No, cuando yo tenga tal y tal edad es que yo voy a ir a la iglesia, mi viejito nada más que van a las congregaciones, pero ahora en esta nueva generación hay muchos jóvenes realmente que están llenando las iglesias cuando vemos actividades y todo eso, y conciertos y culto de domingo normal. Hay un buen respaldo de los adolescentes y los jóvenes, pero ¿por qué la mayoría optan por irse a otras religiones y muchos no conocen de Dios? ¿Cuál es, Eliana, la necesidad que hay en los jóvenes hoy en día que no toman esa decisión y ese paso igual que nosotros? Bueno, mira lo que pasa. Yo creo que realmente a veces la iglesia falla mucho en cómo coger la atención de los jóvenes. Yo creo que muchas iglesias a veces como nada más piensan en los adultos o lo que ya tienen todo como establecido. Los jóvenes, yo siempre digo que están en una etapa tan difícil porque estamos en el momento de encontrar la identidad de nosotros. Las emociones están para arriba, para abajo, y realmente cada decisión cuando tú eres un joven es como el fundamento de todo que vas a hacer en el futuro. Una cosa que yo siempre digo, especialmente de esta generación, es las redes están de influencia terrible. Puede ser bueno, pero puede ser mal también. Entonces, con time progressing, se hace bien difícil a mantener un joven en la iglesia si no tienen ese encuentro ellos, porque no es como un trend, a decir, no es algo que... Ahora mismo yo creo que hay un revival muy lindo con los jóvenes, pero yo también creo que hay unas iglesias que ponen como los temas religiosos muy fuertes en los jóvenes, muy fuerte, y a veces eso lleva a los jóvenes lo más lejos que Cristo que a la iglesia. Y esas son realmente las tres cosas que yo creo, que las redes, cómo la iglesia se trata de los jóvenes, porque yo puedo decir que mi iglesia es lo que
me hizo quedar, porque yo nada más fui para 2 iglesias en mi vida, y la segunda iglesia que yo fui, a Dios le doy toda la gloria, pero por esa iglesia que yo estoy tan firme, y yo creo que eso tiene una parte muy grande, muy grande. Mira, tú tocaste un punto clave y esencial que muchas iglesias realmente no cumplen, o que muchas iglesias no implementan, y es enfocarse en la juventud. Hay muchas iglesias, especialmente aquí en Estados Unidos, donde realmente, como tú dices, ya tienen todo planificado y no piensan en que mañana viene un relevo, el cual lamentablemente la tercera generación ya no va a impactar como impactaba antes. Antes sí. Antes la tercera generación era la que vivía en la calle, realmente regando tratados, que vivía hablándole a muchos jóvenes y predicando también. Pero yo siempre creo de que los líderes tienen que formar líderes. Entonces, si la tercera generación no forma jóvenes líderes fuertes, realmente, ¿qué será el mañana de las iglesias? ¿Entiendes? Entonces, el joven hay que saberlo entender. El joven no piensa igual que una persona sumamente adulta. Muchas veces está entre una decisión y otra también, por la edad que tiene o por la falta de experiencia también. Y si el que tiene experiencia realmente no aporta un granito de arena en la vida de alguien, como tú dices, tú puedes tomar una decisión en tu vida que eso va a depender de tu futuro. Es decir, si yo como líder, por ejemplo, en una congregación, no te mantengo, y no le estoy hablando utilizando recursos del mundo. La iglesia tiene muchos recursos realmente que puede utilizar para mantener un joven en la iglesia. No es corromper a la juventud tampoco, sino realmente de que hay muchas cosas que se le ofrece al joven afuera. ¿Entiendes? Y si yo no contrarresto ese tipo de cosas, ¿qué va a hacer el joven? El joven realmente se va a llevar de los amigos y se va a ir al mundo. No sé si me doy a entender. Sí. Entonces, yo pienso que la iglesia debería de implementar cosas diferentes en la sociedad, en los jóvenes, para que se puedan mantener en la congregación. Pero aquí tenemos una persona un poco mayor que nosotros, que es mi madre, Kirsi, el cual yo desearía que le dé un consejo a esos jóvenes que realmente no tienen esa capacidad para mantenerse en una congregación. ¿Qué herramientas podrían ayudarle realmente para que un joven se mantenga en los caminos del Señor? Bueno, atención padres. Me dijeron... ¡Atención país! Atención padres. ¿Por qué digo atención padres? Porque la palabra dice que instruye al niño en su camino, y aún después de viejo no se apartará de él. O sea, instruye al niño en la palabra de Dios, y cuando esté mayor o adulto, él se va a acordar de esas instrucciones. Pero creo que hay muchos padres en los últimos tiempos, no sé si será las ocupaciones, la falta de tiempo para dedicarle a su familia, que no permite como que el padre pueda instruir al hijo de una manera consciente, de manera que el hijo se vaya fortaleciendo y fortaleciendo hasta que ese niño pueda permanecer, o ese adolescente, dentro de las iglesias. Porque los adolescentes no van a tomar decisiones por sí solos. Los padres tienen que caminar a los hijos a llegar hasta ese lugar, y las iglesias están formadas por padres. Esos padres son los que tienen la responsabilidad de instruir al niño. No sé si ustedes han observado cuando los pastores están presentando a los niños, que le habla a los padres y también le habla a los testigos que están ahí, que si van a instruir ese niño o esa niña en ese camino, y ellos hacen una promesa de que van a instruir ese niño o esa niña por ese camino. Entonces, yo creo que los padres juegan un rol sumamente importante en lo que es la enseñanza de la palabra de Dios, y de encaminar a sus hijos por el camino del evangelio. Porque como un padre y una madre, que yo he visto eso bastante y se lo he aconsejado a otros padres y a otras madres, que no es correcto el que el papá y la mamá se vayan a la iglesia cuando el adolescente se queda en la cama durmiendo.
Si el adolescente no está en la escuela, ¿por qué tú, que eres el responsable de ese adolescente, no motiva a ese adolescente a llevarlo a la iglesia también? Sin embargo, a veces lo dejan durmiendo y se van los padres para la iglesia. Y yo creo que no debe ser así. Usted es parte de la familia, tiene que acompañarme también a ir a la iglesia. No con un fusil en el cuello o en la cabeza, ¿no? Pero con orientaciones y consejos que sean saludables para su vida y llevarlo. Pero muchos padres hoy en día, los hijos se quedan en la casa y ellos están entonces participando. Entonces, ¿cómo será la salvación de esos padres si ha dejado a tu hijo atrás? Tiene que encaminarlo por ese mismo camino, por ese mismo sendero, que ya tú conociste la verdad. Deja que tu hijo conozca la verdad, contribuye con que tu hijo también conozca la verdad. Pero entonces se van ellos solos y los hijos se quedan durmiendo. Y creo que no está bien eso. Esa es una parte que está fallando hoy en día. A propósito de lo que decía la hermana Kirsi, Eliani, ¿cómo fue más o menos tu proceso para conocer al Señor? Porque hay adolescentes que obviamente están en la iglesia y llegan a la iglesia por sus padres, pero ¿cómo tú te encontraste con, como tú mencionaste ahorita, cómo tú tuviste un encuentro personal con el Señor? Bueno, yo nací en la iglesia y el pastor me presentó todo así, pero otra vez eso no tiene nada que ver porque tú tienes que tener tu propio encuentro para seguir una vida con Cristo. Y yo creo que fue a los 14 años que yo comencé de verdad como a tomarlo en serio. Los 14 y a veces he ido los 16 porque de esos 3 años era como crucial para mi vida espiritual. Pero cuando yo tenía 12, 13... ya cumplí 13, fue que comenzó la cuarentena, entonces no pudimos ir para la iglesia y nada así. Y como que después de eso ya yo no estaba yendo a la iglesia. Espérate, niña, ¿cuántos años tú tienes? Oh, yo tengo 17 años. Oh, wow. Yeah. Pero en ese tiempo yo ya notaba, por ciertas razones, yo no quería ir a la iglesia. Por eso que yo hablo tanto de el trauma religioso, porque eso es algo que también los jóvenes ya ni quieren saber de Dios. Entonces yo no estaba como interesada en ir a ninguna iglesia después de la cuarentena. Y yo no iba, no que yo estaba de que desacatada, pero yo no, como que tranquila, no quiero ir, no quiero hacer nada. Mi papá y mi mamá comenzaron a ir a una iglesia nueva y me llevaron. Yo no quería ir. I was like, no, I don't want to. Y los pastores, yo realmente no quería estar. Yo me ponía los AirPods yo no quería estar en el servicio, pero me llevaron porque 14 can't tell me what to do, you know what I mean? So, los pastores vieron un video de yo cantando en Instagram. Y después de eso estaban atrás de mí. I was like, oh, dang. I can't escape. Y siempre estaban como preguntándome ahí en la práctica para cantar y yo no quería. Realmente yo siempre digo que ellos me tenían que empujar a ese altar porque yo no estaba en eso. Y también 14 años, yo, una niña de verdad. No está en eso. Pero yo comencé, yo iba y como que me recordé de cuando yo era pequeña cuánto yo amaba cantar. Y eso, practicando, siempre yendo a la iglesia, como que yo encontré de nuevo que yo nunca de verdad no quería nada que ver con el Señor. Fue la iglesia que me hirió, fue la gente que me hirieron, no fue el Señor, no fue Jesús. Yo amo a Jesús y yo lo encontré de nuevo y después de eso yo sentí una responsabilidad que si yo voy a estar en un altar dirigiendo a una congregación, yo no puedo estar en los dos lados. Entonces escogí esa carretera y yo... Is that how you say highway, like road? Did I say that right? Sí, I was thinking career for a second. Pero cogí y desde ese día yo decidí como lo quiero y de crecimiento y ahora no puedo imaginar una vida diferente. Wow. So, yeah. ¿Qué cosas te pasaron dentro de la iglesia que te hicieron ser herida por la iglesia y no por Jesús? Bueno, son cosas que realmente todavía estoy en el proceso de ser sanada, pero yo he pasado ciertas situaciones que en el mismo altar, tú sabes, cosas pasan con cierta gente o con ciertas situaciones. Yo he sido como acusada de cosas que yo no he hecho de verdad, mucha injusticia y cosas así. He estado en un lugar que de verdad tiene que ser un lugar de seguridad, de paz, un lugar que tú puedes ser tú, que ahí... Tú sabes, la iglesia es como un hospital. Entonces, si tú vas para el hospital para que te hieran más, como... Sí, tú esperas ser sanado al llegar al hospital. So, realmente mucha injusticia, muchas cosas como de maldad. Como, quiero decir celo, pero no me gusta decir eso porque, like,
I'm not trying to be humble, you know, like, I don't know, pero... Sí, pero lo puede decir. Pero creo, pero muchísimas situaciones de así, y realmente cosas así, lo más que pasa. Pero ahora entiendo que esos procesos fue para formarme en la mujer que Dios quiere que yo sea. Y ahora puedo ayudar a cualquier joven que necesita ayuda con situaciones así. Es de verdad esa es mi meta. Yo siempre digo que mi meta es alcanzar los jóvenes que están heridos por la iglesia y por la religión, más que los jóvenes que ya están en la iglesia. Yo quisiera alcanzar los jóvenes que odian la iglesia, porque siempre hay una razón. Nunca hay alguien que odia al Señor o la iglesia, siempre hay una razón. Eso es así. Yo, escuchándola a ella, yo analizando aquí, pienso en cuántos jóvenes por ahí no andarán en esas situaciones. Ella por lo menos pudo mantenerse en la iglesia, encontró un nuevo lugar que le ha ido mucho mejor y todo eso. Pero ¿cuántos jóvenes después de ella tal vez pasaron por ahí y están hoy en las calles o haciendo lo que no tienen que hacer solamente porque se le negó la oportunidad de sentirse bien en una iglesia? Entonces la iglesia yo creo que debe seguir trabajando. A veces nosotros, las personas ya que somos un poco ya adultos, y los más adultos que yo también, a veces por ideas o cosas de que tenemos una convicción de porque los tiempos eran así, no aceptamos a veces que los tiempos están cambiando. Que todo esto que tenemos ahora no lo teníamos hace, digamos, 10 años atrás. No había todo esto, y 5 años atrás todavía cambió mucho más, porque de los tiempos que ella está hablando, de la pandemia acá, el mundo no se dio cuenta que eso fue como un antes y un después. Para mí, muchísimas cosas comenzaron de cero, de ahí para allá. Entonces, la juventud en verdad necesita que en la iglesia se le acoja y se le comprendan por lo que ellos son, jóvenes. Yeah. No solo enfocándonos solamente en lo espiritual, sino para mantener un joven en la iglesia. Claro que vamos a tener que hacer actividades que le gusten a los jóvenes. Claro que vamos a tener que darle participación a los jóvenes para mantenerlos involucrados en las cosas de la iglesia, para que los jóvenes se sientan comprometidos, no obligados, pero se van a sentir alegres de poder estar haciendo algo. Porque tú llegas a un lugar donde tú no haces nada, estás todo el tiempo aburrido. Tú como joven, lo que tiene adrenalina, está desesperado por hacer algo. Entonces nadie como que te pone atención. Los jóvenes les gusta mucho que le pongan atención. Y si no tiene atención y solo va y se sienta, y como dice ella, se pone los handfree o se queda viendo el teléfono porque no le interesa nada, pero nadie, así mismo nadie en la congregación se percata de que ese joven está distraído, ¿me entiendes? Porque lo ven así y lo que tal vez puede criticar o no, mira lo que está haciendo, lo que viene a mirar el teléfono o algo. En vez de criticar, vamos a ver en qué yo puedo ayudar a ese joven, qué yo puedo involucrarlo en la congregación, en la iglesia, qué puede hacer. Como a ella, si no se le acercan a decirle que canta, tal vez ella se había quedado así y nunca había participado teniendo el don y pudiéndolo hacer. Se había quedado ella como yendo normal a la iglesia, pero se iba a sentir que le faltaba algo siempre, porque Dios la llamó tal vez a hacer eso. Y como nadie se preocupó por buscarla, nunca lo hizo. Entonces, así mismo hay miles de jóvenes alrededor del país, del mundo, en lo mismo. Entonces, atención, la iglesia debe enfocarse en involucrar a los jóvenes en las cosas de Dios. Las iglesias hagan sus congresos de jóvenes, actividades, campamentos. Hay cosas de esas que aunque no la veamos de un punto espiritual, pero hace que el joven se sienta emocionado de participar en ella y tiene entretenimiento, aparte de la palabra, que lo necesitan, porque no piensan igual que un adulto. Mira, yo voy a salir, perdón, Carmín, en defensa de los jóvenes. Escúchame, adulto, requete adulto. Mira, yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Hay campamentos y congresos de jóvenes
que se dan mejores que congresos de caballero y de dama. Voy a salir en defensa de los jóvenes y me perdonan, me perdonan esos caballeros que están ahí, esa dama, que ustedes han hecho su congreso. Estoy hablando generalmente hablando de todas las iglesias, para que no piensen que es mi congregación. Pero lamentablemente la experiencia que se vive en un campamento de jóvenes y en uno de dama y caballero no es lo mismo y no es igual. Y no es por nada, señores, sino que el joven tiene algo, que el joven cuando se entrega a Jesús en espíritu y en verdad, se mueve la presencia de Dios. Hay cosas a veces que el adulto, por tener tanto tiempo en el evangelio, algunas cosas quedaron obsoletas para ellos. ¿Oíste? El tú danzar, el tú hablar en lengua, eso quedó obsoleto para muchas personas. Es solo predicar la palabra. Pero mire, yo le voy a decir algo, con solo predicar la palabra no basta con eso, sino que los jóvenes necesitan una experiencia con Dios, una experiencia con el Espíritu Santo, el cual transforme su interior, transforme su corazón. Porque, por ejemplo, a un joven yo le puedo decir lo que sea. Muchas veces le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Si el joven no experimenta literal un encuentro con Dios, el joven no va a cambiar. Porque ¿cuántos consejos no le da muchas veces una madre a un hijo? Miles de consejos, todos los consejos que hay en el mundo. Hasta que ese joven no visita una iglesia y tiene un encuentro él con el Espíritu Santo y viene de allá para acá, que hasta la madre le dice, ¿qué te pasó, muchacho? No, mi vieja, me convertí. Eso ha pasado muchas veces. Pero no fue nada más que se convirtió por así, es que tuvo un encuentro. Entonces, mira, los campamentos de jóvenes y los congresos de jóvenes facilitan de que el joven busque la presencia de Dios, porque mira, muchas veces el joven se le cataloga como que no coge nada en serio. El joven se le cataloga por pecador, más pecador que cualquiera, El joven se le cataloga por su inocencia y muchas veces lo tratan como que son unos niños. ¿Oíste? Siendo un joven prácticamente casi adulto, ya un joven desde que pasa de los 13 a 14 años, piensa como una persona grande. ¿Entiendes? Entonces, si tú no tienes un balance con él, en tratarlo como lo es, no tratarlo ni como niño, ni tratarlo como adulto, muy adulto, exacto, sino como es, entonces el joven realmente no va a ver en ti realmente algo que él tenga que hacer para cambiar. No sé si me entiende. Entonces, esos congresos y esas actividades que se hacen para los jóvenes, no dejen de hacerla, porque eso es el mañana y eso es la herramienta de que el joven va a decir, wow, en mi iglesia hacen unos congresos donde los jóvenes se entregan a Dios y le da más ansia a la gente de buscar a Dios. El joven cuando va a una actividad y siente la presencia de Dios que nunca la ha experimentado, le da hambre de conocer más a Jesús, le da hambre de conocer más su palabra, le da hambre de ir más a la iglesia todavía, ¿sí o no? Sí. Entonces, si por ejemplo cuando tú ibas a la congregación, ignorabas muchas cosas, es porque no te llamaban la atención tal vez en ese momento, ¿entiendes? No es porque tú estabas de rebelde, porque eso es otra cosa. Desde que el joven no quiere escuchar el mensaje del caballero o de la dama, está en rebeldía. Ahora, ustedes se han puesto a pensar que a veces esos mensajes de gente adulta usualmente son en base a su contexto. Entonces, si tú estás hablando como dama, por ejemplo, un culto de un domingo, tú estás predicando sobre la familia y los matrimonios, ¿qué te hace pensar a ti que un joven de 14, 15 años se va a identificar con tu mensaje? Él no brega, o sea, él o ella no brega con marido y con hijo. Entonces, obviamente no te va a prestar atención porque el mensaje que tú le estás llevando no está en base al contexto que vive el joven. Es verdad. Es que cuando tú me hablas ese tipo de mensaje, Carmen, óyeme, a un joven, realmente tú le estás hablando en otro idioma. Literalmente. Tú le estás hablando en otro idioma y por eso existen, por ejemplo, pastores juveniles, ¿entiendes?, que lo guían. Se hacen también cultos de jóvenes que realmente guían a ese joven a hablar en su propio lenguaje. ¿Entiendes? Entonces, no me aísles no me catalogues de rebelde
al adolescente que se pone los AirPods durante un servicio del domingo. Busca la forma de cómo tú integres o cómo tú integrar ese joven en el servicio que se está dando el domingo. ¿Cómo yo hago este servicio atractivo para ese joven también que sea parte? Porque entonces lo marcan también. Lo marcan de una forma de que el joven no quiere ni siquiera seguir en la iglesia. Dejan de ir. Desde que tienen la edad que se pueden quedar en la casa y ya le ponen pleito al papá, dejan de ir. Sí. Literal. Yo quiero hacer una pregunta a Eliana. ¿Cómo llegas tú al ministerio de adoración? Como, Porque después de eso hay algo más que yo voy a decir sobre las iglesias, pero me gustaría saber tu respuesta de cómo tú llegas a ser parte de la adoración de tu iglesia. ok. Bueno, es una cosa cantar y es otra cosa adorar. Porque cuando Sí, yo claro. comencé de verdad, era nada más cantando. Porque el pastor me dijo, y yo era cantando de verdad. Pero lo más que yo hacía, sentía una responsabilidad, como estaba diciendo, que cuando tus pies tocan ese altar, tiene que dejar que el Señor, porque ya no soy yo. Ya no es la voz de Eliana canta. No, porque es el Señor que me está usando. Simply a vessel for Jesus. Yo me preparo como si tú vives una vida de adoración el domingo, tienes que vivirlo todos los 7 días. Y yo creo que eso se refleja mucho, como cuando tú estás adorando el domingo, tienes que estar adorando así cuando habla la gente, como la gente te ve, tú tienes que representar a Jesús en la forma más mejor que tú puedes, porque la gente ya te están viendo en el domingo y nunca quisiera ser una representación mala de Jesús, porque eso fue lo que me quería sacar de la iglesia. Entonces, ese tiene que ser mi respuesta. O sea, que la adoración tiene que ser permanentemente. Sí. Y que la única manera no es solo cantar. No. Pero a lo que yo me refiero es a tu participación. Por ejemplo, Sí. ¿te invitó el pastor o algún líder de la iglesia a que tú formaras parte de cantar en el grupo de adoración? Sí. Del ministerio. Sí, fue cuando yo llegué a primera vez, yo lo veía. Yo siempre me encantaba música desde chiquita, pero yo no quería nada ver con música yo no quería ser parte de un grupo de adoración por lo que yo haya pasado. Pero el pastor de mi iglesia, que yo voy ahora mismo transformando vidas, él vio un video en Instagram que yo estaba cantando sobre no, ni me recuerdo, yo estaba hablando de la salud mental y estaba cantando sobre eso, y él me dijo si yo quería cantar en la iglesia, y yo le dije que no, pero él siempre nunca, como así mismo como el Señor nunca nos deja, siempre está persiguiendo, siempre, así mismo fue él, nunca me dejó tranquila. Entonces I was like, okay, y después encontré eso. Qué bueno, eso lo veo importante, Sí, y es darle participación sí, a los jóvenes que se integren yeah. dentro de los liderazgos. Yeah. Que cada joven se integre dependiendo a lo que Dios le haya llamado, a lo que Dios ha puesto en su vida. Yeah. Porque no todos los jóvenes cantan, pero sí pueden adorar de otra manera. Sí. Entonces, es importante que los pastores y líderes de la iglesia pues estén pendientes siempre Sí. de lo que un joven puede desempeñar dentro de la congregación. Yeah. Si, por ejemplo, un joven le gusta, él define por ahí mismo, por ese camino, un instrumento musical. Sí. Entonces, irle trabajando y proyectándolo en ese camino. Sí. Y por eso yo te hice la pregunta ahorita, que cómo tú llegas a ese ministerio, a cantar en tu iglesia, porque tiene que ser así, dándole participación Sí. a los jóvenes, Oh, sí. a que ellos actúen dentro de las iglesias. Algo que ella mencionaba ahorita que me llamó mucho la atención es que ella comenzó yendo a las prácticas Ujú. y iba simplemente por el compromiso, y estando ahí se encontró con el Señor. Exactamente. Muchas veces nosotros queremos que los jóvenes se integren, pero queremos que los jóvenes sean el arcángel Miguel antes de darle participación dentro de la iglesia. Sí. Y hay que entender que así como son inmaduros en sus emociones, en sus decisiones, también son inmaduros en su fe. Pero si tú no le das el espacio y eres persistente con Nunca ellos van y a- tienes paciencia, pues entonces nunca van a llegar al nivel al que estás tú ahora, que adoras y diriges la adoración y vives un estilo de vida que dirige a otros hacia Jesús. I mean, yeah, porque si tú no te preocupas por el futuro de tu iglesia no tiene futuro. Ujú. Porque como tú estabas diciendo, yo me identifiqué mucho porque cuando yo tenía 14, muchas cosas de matrimonio y hijos, and I was like,
¿Qué hago yo aquí? que yo no, I don't know what to talk about. Pero es verdad, porque yo he ido a también congresos de jóvenes y cultos de jóvenes, y hay jóvenes que tienen problemas porque el padre se le fue cuando era un niño, y de ahora mismo, 17, 18, están pasando muchísimas cosas por eso. Hay muchachos jóvenes que nada más se ponen manga larga porque muchísimos problemas de ansiedad, depresión, y esas cosas son lo que tenemos que enfocarnos con los jóvenes, porque ya cuando pasamos esa etapa de jóvenes y adultos, esos problemas nada más siguen. No es cuando nosotros somos adultos que ya somos maduros y todo cambia. Entonces, es bien importante ponerle atención así mismo como tú estabas diciendo. Y mira, yo te voy a decir algo, porque nosotros estamos hablando, por ejemplo, tus padres son cristianos y te inculcaron eso, pero estamos hablando de jóvenes también que ni sus padres son cristianos, que le hacen la guerra también en su casa para no mandarlo a la iglesia, de jóvenes que a veces no tienen padres o que tienen uno de los dos. Entonces se le hace más complicado todavía de que en la iglesia ellos no encuentren un refugio, de que en la iglesia ellos no encuentren ese ambiente realmente para quedarse. Y por eso pasa a veces que los jóvenes vienen a nuestra congregación y se van, porque realmente no encuentran ambiente de otros jóvenes, o que lo ayuden, o de personas maduras también, que lo ayuden, que le den palabras de aliento, que le abran una puerta realmente, y ellos se sientan como que están en casa, tú sabes. Porque mira, el joven cuando llega a la congregación se siente muy extraño. Se siente extranjero, no quiere saludar, no quiere hablar con nadie porque no conoce a nadie. Tú sabes, pero cuando ya tú le das una confianza, que esa es una de las palabras clave para el joven, la confianza, ahí es diferente. Cuando tú hablas mucho con un joven, al principio no te va a decir muchas cosas, pero cuando tú le das esa confianza, ya ahí el joven se abre contigo, el joven te cuenta su problema, por qué está pasando, si está pasando por problemas de ansiedad, de depresión. Y ahí tú puedes identificar y darle herramientas para que ese joven pueda salir de eso. Lo que pasa es que lamentablemente muchos adultos no le dan confianza al joven. Muchos adultos no toman eso como importante, en tú confiar y estoy hablando también, no es nada más en la congregación, estoy hablando de padres que no le dan confianza al joven de que le cuente algo, porque realmente lo que lo juzgan, lo que realmente no le dan una herramienta para salir de ese problema, o si no lo toman importante. Muchas veces a nosotros se nos acercan jóvenes y se nos acercan adolescentes a contarnos algo, y lo que le decimos, no muchacho, echa para allá, no me hable de eso o algo, o lo ignoramos, y eso es un error, porque el joven se va con eso, con ese desprecio que tú le haces, entonces no va a tener confianza de decirle a un líder lo que está pasando, ¿tú entiendes? Entonces, mira, yo creo que, y no es que nosotros ya pasamos de esa etapa. Ya yo tengo 31 años, creo, se me olvidó hasta la edad. Te la recuerdo. Tengo 31 años de edad, pero yo me acuerdo en la iglesia donde yo crecí, de que, mira, yo quería tocar el drum, la batería. Sí. Y a mí no me daban participación, porque era muy pequeño. Principalmente un domingo, eso era algo grande, yo tocar la batería un domingo. ¿Te dejaban practicar en ella, por lo menos? No, al principio no, tampoco. Porque yo solo miraba. Ni siquiera fuera de culto permiten que si tú no estás a ese nivel, tú no, puedas porque utilizar el instrumento es que tiene el Espíritu Santo. Mínimo. El instrumento es que está consagrado. No, eso es que está consagrado de que el niño no lo puede tocar. Sí cuidamos los instrumentos para que no los rompan. Pero si eso es entendible. Exacto. Pero en realidad, con una observación de un adulto, literal, el niño puede hacerlo. ¿Por qué no? Entonces, claro, yo luché hasta que se me dio una participación, el cual no fue un domingo, pero se me dio una participación en un servicio, y el que yo admiraba se sorprendió porque diría, wow, mira cómo toca la batería sin yo darle práctica. Pero es porque yo amaba ese instrumento y realmente tenía la intención y quería hacerlo. Entonces, yo pienso que la iglesia debe de tener las siguientes cosas
literal para tener y avanzar en una nueva generación. Número 1, tener líderes de jóvenes capacitados que puedan tratar a los jóvenes en todo el sentido de la palabra. Tener también escuela de música. Tiene que tener escuela de música. Porque si no el joven, la música es muy influenciada. Si no el joven, realmente se te va a ir literal para el mundo. En el mundo se ofrece demasiada cosa al joven. Y si tú no le tienes algo que contrarreste eso, se va a ir. Y tercero, que esos jóvenes sientan la confianza suficiente de ellos realmente estar en la iglesia. Porque mira, el joven cuando no se siente bien en la congregación se sienta en el último banco. Yeah. Literal, que nadie lo vea en una esquina con el abrigo así tapado, para que nadie lo escuche, ni lo vea, ni le pregunte nada. Y cuando antes de terminar el servicio, ya está esperando a papi y a mami en el carro. No socializa. ¿Por qué? Porque no se le ha dado la confianza. Pero si se hacen cosas como ella contó, que su pastor fue donde ella insistió. Si el pastor va donde un joven, el joven dice, wow, pero si eso es el pastor que me está saludando a mí un domingo, ¿qué serán los otros hermanos? ¿Entiendes? Si eso es el pastor que me está buscando y se siente importante, si eso es el pastor que me llama y me dice cómo tú estás, qué sientes, vamos a beber un café, un McDonald's, que le dé esa confianza, diría el joven, wow, pero aquí yo puedo estar porque realmente hay personas que me aman, se siente amado. Pero literal, hay un desamor en la juventud donde ellos le echan la culpa a la gente por la falta nosotros de amor que le damos a los jóvenes, ¿entiendes? Entonces, ese desamor no puede dejar de que los jóvenes realmente no se congreguen en nuestra congregación. Entonces, Eliana, actualmente, ¿qué es lo que te hace a ti mantenerte en el ministerio de adoración real? Bueno, aparte de que lo amo tanto y es como casi como una escapa de realidad para mí, tengo que decir, es todo lo que el Señor me ha sacado. Es como no lo puedo adorar, como no puedo adorar en el altar y también en mi vida por todo lo que Él me ha sacado, sanado. No puedo imaginar siendo en otro lugar realmente, y lo que me motiva más es lo que the reward at the end. I don't know how to say it in Spanish. Está bien, no te preocupes. La recompensa, yes. Y eso es realmente ver la gente ser transformado también. Atrás de lo que el Señor hace conmigo, yo puedo ver muchísimo más jóvenes, también adultos, también todo el mundo ser transformando en esa misma, y no puedo imaginar no hacerlo, porque es tan lindo ver la transformación a través de mi obediencia. Eso es realmente como yo me siento. Es decir, adorar a Dios es ser obediente. Sí. Literal. Yeah. Adorar a Dios es ser obediente. A veces la gente dice, porque yo no sé cantar, porque yo... pero la adoración no se trata literalmente solo de eso. ¿Entiendes? Claro, eso es un ministerio bonito, adorar a Dios cantando. Pero en nuestra actuación también adoramos a Dios, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos, en nuestro ejemplo, en nuestro testimonio también, el día a día también. Porque mira, yo te voy a decir algo, a veces negamos a Jesús sin darnos cuenta. Literal, en nuestro trabajo o en nuestro ambiente, por ahí, alguien te pregunta si tú eres cristiano, tú te quedas callado. Hello, se fue la luz aquí. ¿Qué pasó? A veces la gente ni siquiera se da cuenta, porque como tú te comportas igual que el que no lo es, ni siquiera Dios se mío, nota que ese tú otro eres podcast, cristiano. no, Carmín. Déjalo ahí. Para la próxima, vamos a dejar ese tema entonces. No, por favor. Señores, vamos a despedir este programa diciéndole a Eliana primeramente gracias por estar con nosotros este tiempo. Placer. Segundo, quiero que le des un consejo a los jóvenes que te están viendo ahí, que no son cristianos, que están pasando por un momento difícil, un momento de depresión, de debilidad. ¿Qué le puede ayudar a ese joven realmente a salir de eso? Okay. Bueno, no me voy a sentar aquí y decirte rápido, Jesús es la respuesta, porque yo sé que hay jóvenes que no quieren oír nada de eso, porque si no has vivido esa experiencia, es más fácil decirlo que hacerlo.
Pero digo algo que se lo digo a todo el mundo, no nada más los cristianos, pero también los jóvenes que no son cristianos, que se levante. Porque el enemigo no nada más ataca a los jóvenes cristianos. Claro que no vas a atacar porque no quiere que la voluntad de Dios se cumpla en la vida de nosotros, pero si estás pasando cualquier cosa, levántate de nuevo. No deje que el enemigo se burle de ti. Y aun si no cree en enemigo, todo lo que es, te estás persiguiendo, la depresión, la ansiedad, si estás pasando por problemas con tu identidad, porque quizá tu papá se fue de la casa y ahora tú no sabes qué hacer con tu vida, tú no sabes de dónde sacar la validación, si estás, tú sabes, con muchísimos novios, muchísimas novias, porque tú no encuentras dónde ese vacío. Yes, exactly. Hay un lugar para ti, realmente hay un llamado para ti, un llamado grande, y todo el mundo tiene algo que le puede dar al Señor. Será cantando, será tocando algo, será tu manera de ser. Si tienes una específica... Hay gente que con solamente una sonrisa como que ya tu día está. Hay gente así, el Señor usa a la gente así. Yo digo, levántate, no importando lo que estás pasando. Si te caes 3 veces, levántate 4. Siempre, siempre, siempre levántate y dale un chance al Señor, porque te prometo que no es aburrido. Yo soy I know I'm kind of shy, but like, I like to have fun. I promise. Y no es aburrido, es lo mejor que tú puedes hacer. Amén. Así que suscríbete a nuestro canal. Esto ha sido Radio Alfa TV. Nos vemos Hasta en la una próxima.